En breves segundos, tu programa, La Palabra No Está Encadenada, con el hermano Armando Márquez. Tema número 47. Los libros proféticos. El profeta Jeremías hoy, esa experiencia espiritual íntima que él tiene de ser profeta. Nosotros hemos visto el bloque de los libros del Pentateuco, después hemos visto los libros históricos, ese bloque de libros en la Biblia, el bloque de libros sapienciales o poéticos, y hemos empezado el bloque también de libros proféticos. En ese sentido hemos visto el libro de Isaías y en el tema anterior el libro de Jeremías. En continuidad con estos profetas llamados mayores, hoy vamos a hablar también de Ezequiel, ¿verdad? Son profetas mayores, decíamos la vez pasada, no tanto por su autoridad o por su importancia, porque todos son importantes, sino por la extensión de sus libros, ¿verdad? Son libros bastante extensos. Entonces, hoy comenzamos preguntando a Monseñor Romero, ¿quién era Ezequiel? En la primera lectura encontramos a Ezequiel, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué la experiencia espiritual de Ezequiel define quién es un profeta? El Espíritu entró en mí y oí que me decía: Hijo de hombre, yo te envío. Qué bella definición del profeta. El Espíritu entró en mí. Yo no soy más que hijo de hombre, hijo de Adán, como se ha traducido también. No somos Dios, no tenemos la verdad absoluta. Somos hijos de la tierra. Nuestra única grandeza es la apertura hacia Dios y el decirle como los profetas: aquí estoy, Señor, envíame. Ciertamente, como dice Monseñor Romero, qué bella definición del profeta. Abrimos comillas. El Espíritu entró en mí y me decía: yo te envío. Hemos experimentado nosotros también esa experiencia espiritual de que el Espíritu llega a nuestro interior. Hermosa experiencia, ¿verdad? Hemos sentido que el Espíritu entra y nos dice: yo te envío. Examinemos nuestras vidas, descubramos esas experiencias o recordémoslas. Seguramente que sí hemos tenido. Y entonces, ¿cuál ha sido nuestra respuesta? Monseñor Romero, ¿de quién es la iniciativa cuando se constituye, cuando surge un profeta? Pero la iniciativa de enviarte no es tuya. Nadie se puede constituir profeta de ningún pueblo mientras Dios no lo llama. Y mientras Dios no lo consagra, y mientras Dios no lo envía. Estas tres cosas unen al profeta con Dios. Y la iniciativa de llamarlo, de consagrarlo, de enviarlo, es únicamente de Dios. Monseñor Romero, ¿cuál es el primer efecto cuando el Espíritu entra al interior de una persona profeta? Miremos cómo se presenta Ezequiel hoy. El Espíritu entró en mí y me puso en pie. Este es el primer efecto. El hombre no es más que hijo de Adán, barro, criatura, mezclado con las mentiras de la tierra. Si Dios llama a un hijo de la tierra,
para que abra su capacidad de recibir el Espíritu de Dios, lo primero que este barro siente es que se pone en pie, que se eleva, que hay una dimensión vertical que lo une con un Dios en nombre del cual tiene que hablar. Hemos experimentado también nosotros de alguna manera esa dimensión vertical que une con Dios, con ese Dios en nombre del cual tenemos que hablar. ¿Cuál es, Monseñor Romero, otro efecto de la presencia de Dios en el profeta? Otro efecto, para que vayas a decir, esto dice el Señor. El profeta, lleno del Espíritu de Dios, va al mundo y realiza lo que hemos dicho como tema de esta homilía, la presencia de Dios en la sociedad, en la historia, en el mundo. Ya no podrán decir que Dios no les ha hablado. Esto dice el Señor, te atiendan o no te atiendan, tú eres presencia de Dios en medio de la sociedad. Y Dios muchas veces estorba, no tengas miedo. Pero el pueblo dirá, hubo un profeta que nos anunció la presencia de Dios. Ciertamente, con Monseñor Romero podemos decir que hubo un profeta que anunció la presencia de Dios entre nosotros, ¿verdad? Igual que Ezequiel también tiene sus rechazos, pero queda constancia de que hubo un profeta que nos anunció la palabra, nos anunció el reino de Dios. ¿Y cuáles son los sentimientos de los profetas frente a las diferentes misiones que Dios les manda? Por ejemplo, en el caso de Moisés, ¿cuáles fueron sus reacciones? Capacitado para la misión. El profeta, barro de la tierra, que mira la misión que Dios le manda. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Moisés, vete al faraón, que deje salir a mi pueblo de Egipto. Qué pequeño se sintió Moisés. Señor, pero ¿quién soy yo para presentarme al gobernante y sacar a mi pueblo? Son misiones imposibles, son misiones que exceden exageradamente, infinitamente, algo que solo Dios puede hacer. En ese mismo sentido, ¿cuáles fueron las reacciones del profeta Jonás? Cuando Dios le dice a Jonás, vete a predicar a Nínive, el profeta prefiere huirse, es tan grande la misión, y Dios lo lleva a la fuerza a cumplir la misión de predicar a Nínive. La primera impresión que el profeta siente es su pequeñez, su inadecuada pequeñez ante la grandeza de la misión. Frente a esas reacciones de los profetas, ¿qué les dice Dios? Sin embargo, Dios le dice, no digas que no puedo, yo iré contigo. Y nadie se podrá oponer a esta presencia que va con el profeta. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia frente a las misiones que Dios nos ha dado? Pasemos ahora a escuchar una breve pausa musical, El Profeta. Floreció Romero y vio el 100 por 1 en cada esquina. Y floreció Romero y liberó en el alma dictaduras. Y renació en el pueblo la esperanza. Y denunció lo injusto, la violencia, y fue la voz de los sin voz. Oh San Romero de América.
resuena en mi interior. A los pobres y sencillos el Evangelio anunció. Como profeta en el pueblo, las injusticias denunció. Y como Cristo al Calvario su vida nos entregó. Preguntas para una mejor comprensión y aplicación de esta catequesis a partir del profeta Ezequiel. Primero, pues, ¿quién fue el profeta Ezequiel? ¿Por qué la experiencia espiritual de Ezequiel define quién es un profeta? Ciertamente, como dice Monseñor Romero, qué bella definición del profeta. El Espíritu entró en mí y me dijo, yo te envío. Esa es la identidad del profeta. Y en ese sentido hemos también tenido nosotros experiencia del Espíritu que llega a nuestro interior y nos dice, yo te envío. Examinemos pues nuestra vida, descubramos esa valiosa experiencia. ¿Y cuál ha sido nuestra respuesta ante esa llegada del Espíritu y ese envío de Dios? ¿De quién es la iniciativa cuando una persona se constituye profeta? ¿Hemos experimentado nosotros la iniciativa de Dios al llamarnos para alguna misión? ¿Cuál es el primer efecto cuando el Espíritu entra en el profeta? ¿Hemos experimentado nosotros de alguna manera esa dimensión vertical, dice Monseñor Romero, que une o que nos une con Dios, con este Dios en el nombre del cual tenemos que hablar? ¿Qué otro efecto tiene la presencia de Dios en el profeta? ¿Y cuáles son los sentimientos frecuentes de los profetas ante las misiones que Dios les manda? ¿Cuál fue, por ejemplo, el caso de Moisés? En ese mismo sentido, ¿cuál fue la experiencia de Jonás? ¿Cuál ha sido nuestra experiencia frente a las misiones que Dios nos ha dado? Nuestras reacciones han sido de pequeñez, de sentirnos débiles, de sentirnos con duda, con miedo. ¿Y qué nos ha dicho Dios frente a esas reacciones nuestras, frente a esos temores? A partir de esta catequesis sobre la experiencia profética de Ezequiel, ¿qué recomendación final nos hace usted, Monseñor Romero? Sino que el Concilio Vaticano II, y quiero que lo reflexionen, queridos hermanos, esta palabra tan hermosa del Concilio Vaticano II para ustedes, el pueblo santo de Dios participa también de la función profética de Cristo, difundiendo su testimonio vivo, sobre todo con la vida de fe y caridad, y ofreciendo a Dios el sacrificio de alabanza que es fruto de los labios que confiesan su nombre. Quiere decir que en ustedes, pueblo de Dios, formamos el pueblo de Dios y Cristo, profeta, nos ha hecho participantes de su misión profética. El Espíritu de Cristo nos ha ungido desde el día de nuestro bautismo. Hermanas, hermanos, en los próximos días leamos el libro de Ezequiel. Descubramos nuestra condición de profetas también. Y no digamos no podemos, porque Dios va con nosotros. Que Dios nos bendiga. Escuchaste tu programa La Palabra No Está Encadenada en Radio Angelus. Gracias por tu sintonía.